Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy quiero hablarte acerca de la multitud y el ministro. Y quiero basar esta enseñanza exactamente en la experiencia de Jesús referente a la multitud. Cómo Jesús se manejaba con el tema de la multitud y cómo ésta le pudo influenciar y hasta qué punto ésta se vio influenciándole hasta llevarlo al borde de la muerte o llevarlo a que pierda el objetivo por la cual él fue ungido, preparado, ¿ok? Haciéndole salir fuera de la razón original por la que fue enviado. Dice la Biblia que él no escatimó el Padre, sino que envió a su Hijo con el fin de redarguirnos, hacernos esa persona netamente hábil nuevamente para poder operar aquí en esta tierra. Es necesario de que tú y yo aprendamos acerca de lo que es el manejo con la multitud. Hay diferentes escenarios en la Biblia y Dios me dio una enseñanza referente a esto de la multitud, que no es propia mía, sino después de una observación de un texto. Ejemplo, nosotros vamos a ver algo impresionante en Mateo capítulo 5, versículo 11 exactamente, pero lo voy a dejar para el final, que va a ser mi mensaje de conclusión. Jesús y la multitud. Lo primero, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, dice que Jesús vio la multitud y sintió compasión sanando a los enfermos. Aquí la multitud y Jesús nos da a conocer la empatía de Jesús, que lo hace liberar el ministerio y comienza a mostrarse como Jesús el obrador de milagro. Jesús hace contacto con la multitud, lo vio como ovejas que no tienen pastor. Algo vio Jesús más allá a lo que veían su contemporáneo y pudo hacer contacto y liberar el potencial del Padre a favor de la multitud en aquel momento. La segunda es que Jesús vio la multitud y tuvo compasión y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 14, versículo 13. Jesús sanando igualmente. Mateo capítulo 15, versículo 30 al 31. Multitudes traían sus enfermos y Jesús les sanaba. La multitud sigue siendo parte del ministerio de Jesús y Jesús respondía haciendo contacto con ellos, sanando a los enfermos. Jesús respondía a la multitud. En fin, la multitud no es un tema de peligro per se, sino que hay escenarios y hay momentos en donde Dios hace otras cosas a las que tú estás acostumbrada a hacer en el ministerio, sin importar qué cantidad de gente te estén esperando o qué tantos te amen el hacer lo de Dios. En Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21, la Biblia habla de una alimentación a la multitud. Ese próximo escenario, ahí vemos Jesús alimentando a 5,000 personas. Los manda a quietar, luego parte el pan delante de ellos. Ese escenario de Capernaum, ¿se acuerda que Jesús le dijo, siéntense, reposen? Y luego esa multitud vio la multiplicación de los panes frente a ellos. Es el mismo Jesús que está haciendo contacto con la multitud. O sea, el tema de la multitud no debe generar en nosotros arrogancia, no debe generar en nosotros una estimación por encima a la que realmente nosotros tenemos. La multitud no puede hacerte superior en persona a otros. Simplemente más personas necesitadas Dios está poniendo delante de ti. ¿Ok? El escenario de Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30, dice la Biblia que Nazaret, esa multitud a la cual Jesús le servía, obró en milagro, sanidad, lo mandó a calmarse, le partió el pan, lo alimentó. La Biblia dice que hubo tensión porque Jesús revela lo que él es. Y cuando revela lo que es, la Biblia dice que en medio de ellos Jesús tuvo que pasar y dejarlo a ellos en el lugar donde pensaban tirarlo. Esa es la misma multitud. Entonces Jesús nos enseña en diferentes ocasiones que la multitud que un día nosotros alimentamos, por parte de Dios le dimos el pan espiritual o extendimos nuestra caridad hacia ellos, es la misma multitud que mañana se puede torcer en nuestra contra. Y tenemos que nosotros aprender a lidiar referente a esto, porque la multitud que un día te levanta la mano puede ser la misma multitud que mañana tome piedra delante de ti sin lavarse las manos y lanzarla en tu contra. En Juan capítulo 8, versículo 39, la Biblia dice que en ese escenario, en corroboración de Lucas capítulo 28, tomaron piedra para lanzarle.
¿ok? Quisieron apedrearlo y matarlo antes de tiempo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús. No solamente para levantarlo de la tumba, sino para guiarlo. Porque él habló y dijo, el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará saber. Jesús sabía la facultad de la tercera persona de la Trinidad. Y les anunció a sus discípulos que estarían con ellos. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que la Biblia dice que la multitud en Lucas capítulo 5 se agolpaba para escucharlo. La multitud se agolpaba para escuchar su palabra. Otro escenario de multitud para escuchar a Jesús. La misma multitud que vio el pan multiplicarse, la misma que traía a los enfermos para ser sanados, la misma que en un momento por Jesús revelar su identidad. Sí, porque hay gente que son capaces de comer de tu mano hasta el momento en el que tú afinca, habla sobre lo que tú eres en Dios. Ellos quieren que tú seas lo que ellos quieren. No quieren que tú seas exactamente esa pieza que Dios ha determinado. Y eso va a hacerle ruido a ellos, a tal punto que van a olvidar que un día le multiplicaste los panes, van a olvidar que un día le sanaste a los enfermos, van a olvidar que un día le liberaste de sus demonios, van a olvidar que un día tuvieron que llamarte a las 4 de la mañana para que tú le puedas asistir. O sea, la ambigüedad de la multitud, como ministro, tú tienes que aprender a manejarla. Porque en esa multitud hay todo tipo de personas. Está José de Arimatea, como también está Barrabás. Y tú tienes que aprender a tener ese contacto, tener esa táctica con la multitud, siempre poniéndote en la mano de Dios, porque aquel que pierde la mirada de Jesús, la multitud tiende a confundirlo. Pero mi punto base es exactamente en Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice la Biblia que Jesús, viendo la multitud, subió. En este escenario no hay un Jesús sanando a los enfermos, no hay un Jesús sintiendo compasión por ellos, no hay un Jesús multiplicando los panes. Hay un Jesús que vio la multitud y dijo, voy a subir. Es el escenario que nos enseña a nosotros subir sin importar quién nos esté esperando. Hay una profeta en República Dominicana que en diferentes ocasiones yo he escuchado anécdotas de ella, la profeta Wilda, y sus anécdotas que he escuchado de ella, que hay países que se han quedado esperándola a ella en eventos y ella se ha quedado en los hoteles. Eso puede ser como una falta protocolar, una falta de educación, pero ella tendrá sus razones. Y con esto no salvo ni condeno. Simple y llanamente quiero traer esto como anécdota, independientemente de cuál sea el punto de vista tuyo referente a ella o cuál sea el punto de vista mío. Simple y llanamente quiero traer esto a colación. Y en diferentes ocasiones la han invitado con vuelos pagos, la han llevado a otros países y ella afirma que el Espíritu de Dios le ha dicho, no te muevas. Y tú te preguntas, pero y no pudo orar antes y Dios no pudo revelarle. Independientemente de lo que tú puedas pensar, hay una relación entre esa persona y el Dios que tú y yo le servimos. Jesús vio la multitud y en vez de operar en milagros, sanidades, en ello subió. Pero aquí hay un mensaje más allá del contexto inmediato. El contexto inmediato puede hablarnos muchas cosas referente a cómo ellos lo vieron o cómo los lectores vieron cuando le llegó esta carta de Lucas. ¿Ok? Como los gentiles vieron esto. Pero más allá a esto hay algo que me llena el corazón. Y es que la Biblia dice que cuando Jesús vio, subió. ¿Hasta qué punto podemos nosotros subir por encima de lo que vemos? Hay un acto relevante y es el acto de el hacer posterior a cuando vemos. Esto es elemental para nuestra vida. ¿Qué hacemos posterior a lo que nosotros vimos? Porque la multitud tiene mucho rostro, mucho sentimiento, muchas emociones. La multitud alberga tanto a Barrabás como a Simón de Cirenes. La multitud alberga tanto a un José de Arimatea como a los fariseos que mañana gritarán crucifíquenle. Entonces, la multitud no es confiable para definir identidad. La multitud no es confiable para definir identidad. Jesús, viendo la multitud, subió. Y la Biblia dice que después de subir, el tercer acto es que se sentó. En el sentarse hay dos cosas que se rescatan: un descanso y una liberación del potencial. Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos que llegaron a él. El monte no se cerró cuando Jesús subió. El monte se quedó abierto. Pero subieron sus discípulos. Jesús no dijo, nadie me siga. El monte se quedó abierto. Okay. Los discípulos no solamente, aquí nos enseñan que los discípulos no solamente son aquellos que él llama, sino aquellos que conectan el haber sido llamado con el subir el monte que Jesús sube. ¿Quiénes llegarán a ti?
Los que hayan subido el monte que Dios te hizo subir. ¿Quiénes comerán de tu boca? Los hijos de los apellidos importantes, los de nariz fina, aquellos que le combinan la nariz con la frente, aquellos de color, como dicen. No, 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 no. Los de los apellidos árabes, no. Aquellos que comerán de tu mano no serán aquellos que tú selecciones de manera arbitraria, no, sino aquellos que hayan subido el monte sin importar el apellido, el tamaño, el color de la piel, la fama o infamia. Ellos comerán sin importar la apariencia que tengan. Ellos comerán de tu mano. Y la Biblia dice que sus discípulos llegaron hacia él y él les habló. A ellos, a los que subieron el monte, pudieron disfrutar. Hay momentos en la vida en donde el disfrute está posterior a la subida de un monte. La multitud se acostumbró a un Jesús que iba y le partía el pan, se escabullía, y salía de sus peligros. A un Jesús que lo alimentó y le sanó. Pero cuando llegó el momento de subir el monte, solamente los discípulos subieron. No porque había algo especial en ellos, sino que por encima al llamado sabían que tenían que sacrificarse. Dios te bendiga. La multitud y el ministro. Shalom y bendiciones. Aprende de esto, porque va a ser necesario en momentos que hay que dejar todo abajo y subir. Shalom y bendiciones.